Y gracias a Dios porque puedo dedicar tiempo para esta nueva grabación. En este tema que empezamos a analizar, vamos a hablar de un aspecto bastante amplio que tiene que ver con el plan de la redención, con la obra de Dios para salvar al ser humano. Y haciendo un resumen, hasta este momento en que estamos hablando, refiriéndome no al momento que estoy hablando de este mismo instante, sino del inicio de este nuevo pacto, a ese tiempo me refiero, analizamos que en la historia de la humanidad, Dios siempre tuvo en la tierra personas que fueron fieles a Él. Cuando el mundo fue creado, los únicos dos habitantes de este planeta que representaban a este planeta delante de Dios fueron nuestros padres, a quien decimos Adán y Eva, aunque el nombre de Eva llegó a ser, después que el pecado entró, pues nos referimos a la primera pareja, Adán y Eva, el hombre, como la Biblia enseña, que fue creado directamente por las manos de Dios. Desde que el pecado entró, enseguida aparece en la Biblia la historia de Caín y Abel, cómo Abel fue fiel a Dios, cómo Caín no fue fiel a Dios. Y comienza una genealogía en la tierra, los seres humanos que vivieron en la tierra, donde pocos seres humanos sirvieron a Dios y siguieron a Dios, pero sí hubo muchos seres humanos que amaron a Dios y siguieron a Dios, pero no se registra en la Biblia la cantidad de hijos de Dios que hubo. Lo que se señala es que el ser humano pronto, desde la infancia de la humanidad en la tierra, se rebelaron contra Dios y fueron destruidos en el diluvio, donde solamente se salvaron 8 personas. De millones de personas que había en la tierra, se salvaron 8. Después del diluvio, siempre hubo personas que fueron fieles a Dios, siempre hubo personas que conocieron de Dios y se sabía también de la redención, del plan de la redención, se sabía todo lo que tenía que ver con respecto a Dios, pero no era una nación, no era un pueblo, sino familias, personas que fueron fieles a Dios, familias que fueron fieles a Dios hasta que Dios compuso, o sea, preparó, forjó, trajo a la existencia al pueblo de Israel como una nación que era el pueblo de Dios, que además de ser una nación, un pueblo que vivía en un lugar específico para enseñar a la humanidad quién es Dios, también, además de esto, de un pueblo, los israelitas, eclesiásticamente hablando, dándole la forma de la religiosidad, la iglesia de Dios era el mismo pueblo de Israel. Aunque Dios tuvo también seguidores, tuvo hijos que fueron fieles a Él sin tener que ser específicamente de Israel. Pero cuando Israel comienza como nación, entonces Dios tiene una nación que es el pueblo de Dios, la nación de Dios y una nación que individualmente era la iglesia de Dios. Ya hemos visto y hemos hablado que llegó el momento
en que ese pueblo se rebeló contra Dios y dejó de ser la iglesia o las personas que en la tierra representaban al mismo Dios. Este lugar lo ocupó la iglesia cristiana. Ahora el pueblo de Dios, los que debían representar a Dios, no serían los componentes solamente de una nación, de un pueblo, de una raza de personas, sino que Cristo como Salvador de la humanidad, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podía ser adorado y seguido por cualquier persona en todo el mundo. Siempre, entonces, de todas partes del mundo van a haber personas que se van a salvar. Pero esas personas que formaron la iglesia de Dios no era una nación, sino personas regadas en toda la humanidad. Fueron de la nación israelita, ya espiritualmente hablando, los de la humanidad que aceptaron a Jesús como Salvador. Este texto ya lo hemos leído en momentos anteriores y en estudios futuros que haremos también lo veremos a señalar. Pero como que Dios tuvo un nuevo pueblo, como el proceso de la salvación del ser humano ya no dependía de una nación, sino de distintas personas que amaran y siguieran a Dios, la iglesia cristiana, que es la iglesia que Dios estableció y está en la tierra, la que representa a Dios, la iglesia cristiana, ya no era personas de una sola nación, sino personas que pertenecen a distintas nacionalidades. Yo mismo que estoy hablando contigo de este tema, yo soy de nacionalidad estadounidense, americana, pero también nací en Cuba, tengo nacionalidad cubana, pero si tú eres cubano o descendiente de cubano, pues tienes esa misma nacionalidad mía, pero si eres de otro país o de otro lugar, puedes venir de cualquier parte del mundo. Lo que estoy diciendo es que la iglesia de Dios, la iglesia cristiana, ya se toma como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, pero no porque son de tal país o de tal lugar de tal país, sino que representa a cualquier persona de este mundo que ama a Dios y se entrega a Dios y sigue a Dios. Así que por esto Dios hace un pacto y se llama nuevo pacto porque el pacto anterior a este que Dios hizo con los israelitas, que primero los israelitas lo, lo violaron, pero después vuelven ellos y entregan sus vidas a Dios y se hace dentro de la iglesia de Dios, estoy hablando de los israelitas, una nación y una iglesia que fue el representante de Dios. Pero cuando el tiempo pasó y Dios trae otra iglesia, Cristo viene y da su vida para salvar al ser humano, entonces la esperanza de salvación, el conocimiento de salvación que el ser humano necesita de Dios, ese es el nuevo pacto que Dios hace para esta nueva iglesia. Ese nuevo pacto también se ratificaría con la sangre. Pero ya ese nuevo pacto no se hace con la sangre derramada de cualquier animal. No se hace ni de oveja, ni de vaca, ni de ningún tipo de animal. Porque el nuevo pacto sí
se está vinculado con la sangre, pero ya no con la sangre de símbolos. Todos aquellos corderos, todos aquellos animales que se mataban en los rituales del santuario o en distintas ofrendas del santuario, ahora eso lo hizo Jesús. Y como que Jesús es el Hijo de Dios, el mismo Dios creador fue el que vino, Jesús, como Hijo de Dios, que da su vida por la humanidad y hace la obra de la redención del ser humano. Él, entonces, su sangre, como él muere en la cruz, su sangre es la que sella el pacto entre nosotros y Dios. Así como cuando en el tema anterior se presenta el hombre, el sacerdote, presenta a Aarón, presenta el líder de la iglesia de Dios, que es una persona, pero está haciendo pacto con Dios, es una persona. Y se hace un grupo, la iglesia, la nación de Dios. Pero ahora los que dejamos al mundo y seguimos a Dios y seguimos la palabra de Dios, también nosotros entonces formamos una iglesia, no una nación, sino una iglesia de personas que decimos que amamos y seguimos a Dios. Para esta comprensión de lo que estamos diciendo, voy a leer en dos lugares de la Biblia donde se dice cómo se hizo este nuevo pacto. Desde luego, este tema es introductorio. Después seguiremos hablando con más detalle. Lo primero, el primer texto que vamos a compartir está en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, en el versículo 31, estamos señalando del versículo, el capítulo 31, versículos 31 hasta el 34, vamos a leer Jeremías 31, 31 en adelante. Dice aquí, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Jeremías dice en su escritura, vienen días. Voy a compartir con ustedes en este momento cuándo fue que Jeremías se escribió. Jeremías se escribió en el año 604 antes de Cristo. Así que alrededor del año 604 es que Jeremías dice, vienen días. O sea, algo que estaba en el futuro. En el tiempo de Jeremías estaba en vigencia o vigente el antiguo pacto. Jeremías entonces habla de un futuro en que iba a entrar en vigor un nuevo pacto. Siempre el pacto es Dios el que lo hace con el ser humano. Siempre es así porque es Dios el que busca al ser humano. El antiguo pacto, que ya señalamos alrededor de cuándo comenzó y cuándo terminó, refleja la historia de la iglesia de Dios, de la humanidad que sigue a Dios en ese periodo de tiempo. Pero esta declaración de que vienen días señala el momento en que Dios hace un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, que es el que está vigente hoy, que cuando nosotros estamos hablando, estamos viviendo, está presente hoy,
es que ese pacto iba a comenzar. Entonces, vuelvo a leer versículo 31 y sigo leyendo. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto. Este pacto es diferente al pacto que se hizo con Israel, del que hemos estado hablando hasta este momento. Entonces, no es ese pacto, ese pacto que viene en días, dice aquí Jeremías, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. La humanidad, aunque hizo pacto con Dios, el pueblo de Dios que aunque hizo pacto con Dios, no fueron fieles. Y por eso el pacto ese no funcionó. Llegó hasta el momento en que llegó, los israelitas dejaron de ser el pueblo de Dios y hasta ahí llegó ese pacto. Y esto es lo que la Biblia dice, como que ese pacto llegó y se terminó porque fue invalidado por el ser humano que no fue fiel. Entonces, aunque fui su esposo para ellos no fueron fieles. Y dice ahora el versículo 33, este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes, la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Se está haciendo referencia aquí en esta declaración a que en el antiguo pacto, cuando Dios dio su ley, hablando aquí de la ley de los 10 mandamientos y de las demás leyes que Dios le dio, pero específicamente la ley de los 10 mandamientos, Dios lo dio al pueblo, pero el pueblo, aunque dijo que iba a obedecer, no obedecieron, violaron enseguida la ley, se hicieron el becerro de oro fundido. No siguieron a Dios los que no le siguieron. Y conocen toda la historia que ya hemos estado señalando, no parte por parte, pero sí para que en conjunto lo podamos saber. Ahora, llegará un día en que Dios hará un pacto y en ese pacto Dios, en vez de poner la ley en tablas de piedra, en vez de escribirla con su dedo en tablas de piedra, y el dedo de Dios que escribió fue el Espíritu Santo, cuando se hace este nuevo pacto, entonces la ley de Dios no va a ser escrita en ninguna tabla de piedra, ni en ningún tipo de, de cosa que haya, de cosa, de obra, de materia que haya en el mundo. En este caso, esa ley iba a ser escrita también por el mismo Espíritu Santo dentro del corazón del ser humano. Desde luego, sabemos que el corazón se denomina en esto al cerebro, porque es el cerebro donde Dios se comunica con el ser humano. La cuestión es que ahora, en este pacto nuevo, la ley de Dios que sigue vigente en este pacto nuevo no va a estar en cualquier cosa externa, sino que va a estar entonces en el corazón de la persona, escrita por el mismo dedo de Dios. Y cuando ese pacto se da, dice
Y ninguno enseñará más a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Y aquí dice el Señor, y perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Estas palabras, que es iniciativa de Dios, en esta versión bíblica dice el Señor. Voy a compartir este mismo texto en otra versión bíblica para ver quién declara que está diciéndolo. La versión que estamos usando aquí es esta versión Biblia de Jerusalén. Y voy a leer los mismos textos que ya he leído para notar la diferencia de la versión Reina Varela a esta versión de Jerusalén, que dice lo mismo, pero el que lo está diciendo ahora no dice el Señor. En otras versiones de la Varela dice Jehová, aquí dice de otra manera. Entonces, Jeremías 31, desde el versículo 31 en adelante, dice, va a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá, o sea, con el pueblo de Israel. El que está hablando ahora aquí es Yahvé, una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues ellos rompieron mi alianza y yo hice y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé, sino que este será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, ya no tendrán que adoctrinarse entre sí unos con otros diciendo, conoce a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, desde el más chico al más grande, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Esta versión, y aquí se queda claro que el que está hablando es Jehová, es Yahvé. Aclaro con respecto a la palabra Jehová y la palabra Yahvé, que esos dos nombres, Jehová y Yahvé, vienen de cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y las letras que se utilizan se conocen como el tetragramatón, o sea, cuatro letras que son eh, las cuatro letras que dicen yo soy el que soy. Esas cuatro letras son las que se toman para que de unas digan Jehová y de otras diga Yahvé. Aunque esto ya lo hemos estudiado en temas anteriores, después volveremos a hablar y enseñar algunas cosas más. Pero esto que estoy señalando aquí, que he leído en Jeremías, ahora vamos a estudiar otro lugar en la Biblia cuando se habla del mismo tema, de la misma, en la misma ocasión. Este
otro texto bíblico está en el libro de Hebreos, el capítulo 8 y el versículo eh, Hebreos 8 del 7 hasta el 11. Dice, si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado un segundo pacto. Pero Dios, reprendiéndolos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Jehová un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y me desentendí de ellos, dice el Señor. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno conocerá a su prójimo ni a su hermano diciendo, ni ninguno enseñará, perdón, a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Y al llamar nuevo a este pacto, declara anticuado el primero, y lo anticuado se envejece y desaparece. Por eso se habla de un nuevo pacto. Aquí se está señalando un escrito en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento que es exactamente lo mismo. Aquí en la palabra de Dios que hemos leído se señala que este pacto que se conoce como Nuevo Pacto, del cual hemos leído en el libro de Jeremías, hemos leído en el libro de Hebreos, señala el mismo pacto. Es el pacto que Dios hace con la iglesia, con su iglesia que duraría desde el año 34, que se establece la iglesia cristiana, porque el pueblo de Israel rechazó a Jesús y estará presente hasta el día en que Jesús vuelva a la tierra. Es el periodo donde la iglesia cristiana representa al pueblo de Dios. Dios hace un pacto con la iglesia y ese pacto es un pacto que tiene un fundamento mejor, más completo, porque no depende ahora del pueblo que responde a Dios, sino de Dios que asegura al pueblo lo que va a hacer y pone distintos parámetros, pone distintos aspectos que el pueblo debe seguir. Pero dentro de lo que Dios quiere que el pueblo de él siga en el nuevo pacto, lo señala con respecto a la diferencia que hay en poner leyes escritas en algún material exterior, en este caso tablas de piedra, a ponerlo dentro del corazón del ser humano. Y esto también tiene su enseñanza. Este tema acerca del nuevo pacto que estamos teniendo aquí, vamos a terminarlo aquí en este lugar donde estamos y en otro tema vamos a continuar hablando
de este nuevo pacto, otros aspectos del nuevo pacto. Así que nos vemos en nuestra próxima grabación. Te pido que compartas con otras personas este tema para que también puedan ser ayudados.